reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. No se ve nada. Sí, muy buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días. Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Hola. Ay, perdón, mi garganta de costumbre. Rosy, ¿cómo estás? Buenos días, Rosy. Pues amigos, aquí nos encontramos nuevamente para continuar con esta semblanza que hemos tratado de ir presentando de Luisa Picarreta. La vez pasada aquí Rosy nos hizo favor de hacer un soliloquio, o sea, donde nos presenta a Luisa como la tercera obra de Dios, o sea, no era nada más la parte de alguien que iba a vivir dentro de esta divina voluntad, sino es la fundadora dentro de la estirpe común de la humanidad, o sea, todos aquellos que tenemos que salir del pecado original. Y es donde Jesús hace la primera transmisión en una criatura salida del pecado original de aquel reino que se formó en la humanidad de María, ¿sí? O sea, en la obra de María, y como fundamento tiene la humanidad de Jesús. No sé si esto lo trataste. Sí. Estuvimos platicando, dando a conocer cómo el reino es puesto en Luisa, que tiene esta misión única y universal de transmitirla a toda la humanidad. Uh-huh. Se toma las mismas palabras de Jesús, en donde ella es, al igual que María, y reconocida en María, pues, dentro del Concilio Vaticano II, un decreto divino, no una santa. Exacto. O sea, pero el reino de Dios en la tierra, pues es Jesús. Así es. O sea, Él es el fundamento de este reino. El reino se funda en la tierra, en la humanidad de María. O sea, ella es la que lo tiene, se lo apropia, y por eso ella es la reina del reino de la divina voluntad. Y ella forma el germen en ella misma para que pueda ser transmitido a todas las demás generaciones. ¿De acuerdo? O sea, este sería como el fundamento y la secuencia de este reino, que debería de haber sido primero en Jesús. Se debería de haber transmitido a Adán. Y luego, después del nacimiento de Adán, después del establecimiento del reino en Adán, debería de haber venido inmediatamente, o casi inmediatamente, el nacimiento de María, para que después viniera el Redentor. No, o sea, los tres fiat, siempre tienen que ser tres fiat, son tres personas divinas. El primer fiat siempre sería el fiat de la creación. El segundo fiat, que ahora conocemos como el fiat mihi, como el hágase en mí, que es el fiat de la redención, en el plan original de Dios no iba a ser el segundo. El segundo tenía que ser en Adán. Uh-huh. El hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra. ¿Por qué? Porque Adán tenía que pasar la prueba, y si pasaba la prueba, se fundaba el reino ya en él, y después tendría que venir María para ser la madre de Jesús, pero ya no como redentor, sino como rey que hubiera venido glorioso a reinar entre todos sus hijos, ¿no? que seríamos nosotros. Entonces se cambia el orden de los sucesos divinos debido a la desobediencia de Adán. ¿De acuerdo? Entonces
Adán pierde la primacía, ya no queda como parte de este fiat, ya no lo asocian como parte de este fiat. Queda Jesús como fundamento. Luego llega María y tiene que María junto con Jesús que rehacer a la humanidad. Por eso es que en ella se forma el germen del reino de la divina voluntad. Y este germen da como consecuencia que se le pueda transmitir a Luisa como tercer fiat, que era el que le correspondía a Adán. Siempre hay algo curioso, no sé, a mí siempre me han llamado la atención muchas situaciones, tanto de Luisa como de esto que hemos llamado el reino de la divina voluntad, que yo pienso que es un poquito errónea la frase, ¿no? Porque en realidad el reino no es el reino de la divina voluntad, sino es el reino del divino querer. Claro. O sea, la divina voluntad no es meta, sino es un camino, es la condición sine qua non para poder llegar al reino de la divina, del querer divino. Que el querer divino es unir nuestra vida a la vida de Dios. Y el querer divino, que son los actos, el acto único de Dios, es lo que conforma la vida divina. Claro. Entonces ahora nosotros necesitamos meternos, eso de meternos se oyó feo, introducirnos en la vida, divina, y tener como consecuencia la oportunidad de participar de esa misma vida de Dios, ¿no? Claro. Pero María sabemos que tuvo una prueba. Así es. O sea, y María nos dice que no hay ninguna criatura que pueda ser agradable a Dios si no pasa por una prueba. ¿Sí? Entonces, la prueba de Luisa, ¿cuál es la prueba de Luisa? Y nada más como un punto aquí para meter un poquito de incógnitas. Si no hay ninguna humanidad que sea agradable a Dios, que sea acepta a Dios, sin prueba, la pregunta sería, ¿la humanidad de Jesús tuvo prueba? Ay, doctor, ¿por qué me hace esas preguntas? A ver, ¿la humanidad de Jesús tuvo prueba? Pues es la prueba del desierto, ¿no? Es la prueba del desierto. Él es la divina voluntad, Él es el reino. ¿Cómo pudiera tener prueba? Pero es verdadero hombre también, verdadero Dios y verdadero hombre. Bueno, ¿puede hacer las tentaciones del desierto, una de las pruebas? Creo que Él no tuvo prueba. Él tuvo nuestras pruebas en su humanidad y las pasó para entregar el contrato de prueba pasada. El contrato. Ya. El contrato de prueba. Esa parte del contrato la cumplió. El trámite de prueba superada. Y pasar al segundo nivel. Bueno, conste que dije que nada más era para meter un poco pues sí, de y lo metió. Y lo metió. Bien hecho. Vamos a dejarlo para después, ¿no? Y a ver si alguno de nuestros escuchas nos pudiera dar su opinión, o sea, a través de YouTube, puede interactuar con nosotros y podernos dar una idea de qué piensan. De un libro de regalo. Si la humanidad de Jesús tuvo o no tuvo una prueba. ¿Qué le damos de regalo a quien conteste? Un libro de regalo. ¿Correcto? ¿Le daremos qué? ¿Las horas de la pasión? Las horas de la pasión. Bueno, entonces todo aquel que quiera participar, ya sabe, con mucho gusto, y podría llevarse de regalo las horas de la pasión. La humanidad bueno, no la humanidad, Luisa Picarreta, ¿tiene una prueba? Sí. Sí. ¿Cuál sería la prueba de Luisa? Bueno, la prueba de Luisa es una respuesta a pregunta, no es afirmación. ¿Es una respuesta a pregunta? Sí. Bueno. Es durante la primera etapa de su vida o de su experiencia en la divina voluntad, ¿no? Cuando ella empieza a ser, a lo mejor la palabra es incorrecta, instruida por Jesús en las virtudes, pero también empieza a ser como acechada, ¿no? Al mismo tiempo. Uh-huh. Esa es
parte de la prueba de Luisa. Esa es tu respuesta a pregunta. Yo tengo una pregunta-respuesta. Ah, caray. Aquí el único que dejaron sin nada fue a mí. A ver. Bien. Se estaba instaurando en cada conocimiento que Jesús le daba, estaba apoyando en ella el darle constantemente el reino de la divina voluntad. Entonces, pienso que la prueba de Luisa fue durante toda su vida el obedecer, primero la señora obediencia, el entregar su voluntad paso a paso, o sea, en cada acto de su vida. Que su vida fue una prueba constante. De ella fue su vida hasta el momento de morir. Exacto. Bueno, de alguna manera creo que estamos más o menos de acuerdo. Nada más que Jesús dice que las generaciones en un futuro después de Luisa se van a preguntar y a cuestionar por qué tantas gracias a Luisa, por qué tantos dones, tantas cosas que se le dieron, y que pues lógico que con tantísimas gracias hubiera sido ilógico que Luisa no tuviera prueba. No hubiera podido hacer lo que hizo y no hubiera podido llegar a ser lo que es. No sé si me explico. Porque la prueba, pues prácticamente la hemos recorrido todos, la hemos vivido todos, de alguna manera. Estamos en prueba constante. En una prueba constante. La vida es la prueba. Bueno, le dice Jesús a Luisa lo siguiente, le dice: hija mía, mi querer, o sea, mi vida divina, ha querido hacer justicia de ti. Esto era necesario para probar tu fidelidad, y porque en todas mis obras concurren todos mis atributos. Y cuando las generaciones vean todo lo que he hecho en ti, sorprendidas dirán: ¿cómo no debía hacer todo esto si tanto le diste? Mi justicia hará ver las pruebas que te ha hecho sufrir, y les dirá a ellos: la hice pasar a través del fuego de mi justicia y la encontré fiel. Por eso mi amor ha continuado su curso. Creo que esto valdría la pena irlo más o menos explicando. No son las pruebas normales de nosotros, no es la fidelidad de nosotros hacia Dios, sino en Luisa es alma víctima, hay que recordarlo, un alma víctima que se ofrece para satisfacer por toda la humanidad, junto con Jesús. Sí. Y ahí es donde está probada su fidelidad, y no solo en el sufrimiento externo, sino también en el sufrimiento interior, que es la privación de Jesús. ¿Cuántas veces no la deja privada de Él? Claro. ¿Sí? Sí. Y esas privaciones son total y absolutamente, yo diría, específicas de Luisa, que ninguno de nosotros puede llegar a pasar, porque se necesitaría esa continuidad de presencia de Jesús en nosotros o con nosotros para llegarlo a sentir. Una pregunta. Así como lo está diciendo, la privación de Jesús para Luisa, ¿lo podemos equiparar? Bueno, yo entiendo que las únicas almas que tienen privación de Dios son las que están condenadas. Ese sería el mismo dolor, la misma prueba de tener que soportar eso para decir: no le hace, sigo. Sigo siendo fiel. Sigo. Ajá. Que es la misma sufrimiento que tuvo que padecer Jesús en el huerto y en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro. Tiene que pasar la prueba, tiene que sufrir los sufrimientos de las almas condenadas. ¿Sí? Pero entonces es ese nivel de privación, no el que nosotros podemos llegar a vivir dependiendo. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que esto es importante. Vivir en la divina voluntad es tener la vida de Jesús como propia, como vida mía, ¿sí? Sí. ¿Qué quiere decir vida mía? Simplemente que es como si fuera mi alma, o sea, en lugar de mi alma, que es la que me anima,
estuviera Jesús animándome. Entonces, ¿quién me da el respiro? Jesús. Jesús. O sea, yo digo en mi alma, pero en realidad, ¿quién me lo estaría dando? Jesús. ¿Quién me da el latido? Jesús. Jesús. ¿De dónde parten mis palabras, mis pensamientos, mis pasos, mis obras? De Jesús. Si de repente Jesús se aparta, no que se vaya, sino se aparta de que yo lo pueda percibir. ¿Qué es lo que voy a percibir? ¿La ausencia de Jesús? La muerte. Voy a percibir la ausencia de respiro, la ausencia de latido, la ausencia de paso, la ausencia de palabra, de pensamiento. Eso es una muerte. ¿Sí? No es nada más la privación de la parte sensible que sería para cualquiera de nosotros. Esto es bien importante porque muchos santos, o no sé si la mayoría, pero muchos santos, como parte de los signos de santidad, es que llegan a vivir lo que les llaman la noche oscura, ¿no? Que es esta como privación o esta ausencia o este alejamiento, digamos, de su relación con Jesús, ¿no? Y que es sensible, ¿no? O sea, que es algo, las que es algo emociones sensible. sensibles que tienen de Dios, claro, cuando están caminando y aplicando virtudes heroicas, pero claro, no es a lo que yo me hablando en refiero. santidad. Pero creo Claro, que lo de Luis es más profundo porque no estamos hablando a un nivel humano, sino a un nivel eterno. No, y es a donde iba, ¿no? Que era bien importante porque, precisamente por esto, porque si bien los santos, ¿no? Lo mencionan como la noche oscura, ¿no? Que es esta ausencia de Jesús, es esta precisamente división, ¿no? Entre lo que incluso cualquiera de nosotros que lleve una vida de santidad humana, ¿no? En santidad en virtudes, pueda llegar a percibir a lo que ya es una privación de la vida de Jesús como vida propia, que es totalmente distinta. Ese ¿no? es el punto. La noche oscura de los santos es la ausencia sensible de Dios. Y yo podría decir que, en plan de comparación burda, pero en fin, cada vez que su príncipe azul se alejó durante un tiempo, era una noche oscura para ustedes, ¿no? Claro. O es una noche oscura para ustedes. Pero desde el punto de vista sensible, no es desde el punto de vista de vida. Y hay que recordar que Jesús pasa a tomar el puesto del alma de la criatura, de Luisa en este caso. Y entonces es un intercambio de vida. Entonces lo que está sintiendo es la muerte, una muerte real. Que esa es la manera en cómo Jesús pudo sufrir tantísimas muertes en su interior para reparar por tantas muertes que la humanidad le ha dado a la vida divina. Claro. O sea, no fueron muertes reales en el sentido de físico, pero sí fueron muertes reales en el sentido de sentir la muerte, de tener la muerte en él, ¿no? Claro. Entonces yo quería llegar a este punto. El alma que llega a vivir de la divina voluntad, que realmente alcance este punto clave de intercambio de vida, tiene que llegar a sentir este tipo de privación. Y casi seguro que Jesús le hará sentir en carne propia esa muerte, ¿no? Claro. En fin, es algo que es interesante simplemente entenderlo para estar conscientes de primero de quién es Luisa, qué pruebas pasó Luisa, el tamaño de su prueba, el tamaño de su prueba y hacia dónde debemos caminar. Claro. Continúa Jesús y dice: es más, has de saber que el primero en hacer justicia de ti fue mi amor. ¿Cuántas pruebas no te he hecho sufrir para estar seguro de tu amor? La segunda fue la cruz, que hizo severa justicia de ti, tanto que mi querer, atraído por mi amor y por mi cruz, quiso descender en ti y hacerte vivir en él. Pero también mi querer no ha querido ser menos que mi amor y que mi cruz. ¿Cuál fue la prueba de la cruz?
los dolores que se le participaron, cosa que también al alma común, o sea, el alma común sabemos que participa de las penas de Jesús en la medida que sus propias penas las ponga en unión con las penas de Él. Pero no se le está participando ni el dolor de los clavos, ni el dolor de la corona, ni el dolor de los flagelos. Pero ahora, mi dolor de muelas, o sea, cosa común, mi dolor de muelas, lo puedo injertar en los dolores de Jesús, y ahí se aplican los méritos de la pasión de Jesús, pero no se aplica el dolor de Jesús. Claro. ¿Sí? Entonces, esta segunda prueba para Luisa es la prueba de la parte física, la parte del dolor. Continuamos con esto de la prueba de Luisa, ¿no? Es interesante el ver cómo realmente las acciones de Jesús sobre ella no son gratuitas, o sea, sino llevan una prueba, un fondo enorme de sufrimiento, de fidelidad y de una entrega total de Luisa, ¿no? Y este sufrimiento tanto corporal como espiritual. Sí, por eso hablábamos primero de la privación, que es la prueba del amor. Luego la prueba de la cruz, que son los sufrimientos que Jesús le comunica a Luisa, pero sufrimientos reales. Claro. O sea, no es el sufrimiento, como decíamos, que podemos asociar a la pasión de Jesús, sino el sufrimiento real de Jesús puesto en una criatura. Que esto se ha dado en muchas ocasiones en las almas víctimas. O sea, que conocemos ya varias de ellas, ¿no? Y luego dice, la segunda fue la cruz, que hizo severa justicia de ti, totalmente. Pero luego dice, también mi querer no ha querido ser menos que mi amor y que mi cruz. Y para estar seguro, celoso se ha sustraído, haciéndote justicia para ver si continuabas tus vuelos en mi querer sin mí. Esto es algo que es muy interesante. Yo siempre he pensado que cuando estamos en ese estado de euforia, que me despierto en la mañana y siento ese fervor, es muy fácil acercarse a Dios. Es muy fácil continuar con todo lo que estamos acostumbrados a hacer, o incluso hasta inventar nuevas cosas. Y digo inventar porque en Luisa hay que inventar, y si no tenemos imaginación no vamos a poder llegar a rezar como rezaba Jesús, ¿sí? O sea, los giros en la divina voluntad, ese girar por toda la creación, por todos los actos de Jesús en su vida, por todos los actos de María, de los santos, todo necesita imaginación. Entonces, cuando estamos en ese estado de fervor, tranquilamente lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa el día que me paro frío totalmente? Así que parezco témpano de hielo. Es más, ni siquiera me acuerdo de Dios. Nos cuesta mucho trabajo el entrar en comunicación, y casi siempre me siento como una máquina oxidada, ¿no? Así todo, muy difícil de poder llevar a cabo esto. Y esta prueba es lo que está diciendo Jesús aquí. En muchas ocasiones la dejó sola. No sé si se acuerdan de esa parte. Sola, a ver cómo se comportaba. Pero decía que quería que volara en su querer. Por eso. Pero sola. Sin ti no puedo, ¿no? Y hasta Luisa decía eso, ¿no? Dice, oye, es que sin ti no lo sé hacer. Y dice, no, pero es que tienes que aprender. Entonces, esta es otra prueba más que le aplican a Luisa. Y en esta parte, doctor, se supone que Luisa es que Jesús le aplica a Luisa esto, y que no necesariamente tiene que ser para nosotros lo mismo que Luisa. Pero en esto, por ejemplo, sí será necesario que Él se aparte un poco a veces de nosotros para probarnos y para que nosotros maduremos, por así decirlo, con Jesús, o sea, en Jesús. Esa parte sí es necesaria. O sea, mi pregunta es, esa parte sí es necesaria también en nosotros, ¿no?
Tal vez otras cosas no, pero yo creo que, no sé. Pero eso es la parte sensible, ¿no? Como lo hablábamos hace rato, que no va a ser igual que Luisa, salvo que nosotros ya vivamos totalmente de la vida de Dios, ¿no? Como los santos, ¿no? Con lo que hablamos, como los santos, en la parte sensible. A ver. Tendría en el caminar hacia esto, a lo mejor la primera parte en donde estemos en la santidad humana, nuestras pruebas van a ser a nivel santidad humana, pero tendríamos que pasar algo parecido que Luisa para probar nuestra fidelidad también y tomar el reino. Bueno, lo que decíamos hace un momento, o sea, hay pruebas que son muy específicas para Luisa. Sí, o sea, muy, muy especiales, sobre todo porque Luisa es el ejemplar perfecto de vida en la divina voluntad. O sea, donde el intercambio de vida con Jesús se da al 100%. Depende de qué tanto logremos nosotros llegar a nuestra nada para poner a Él, para poner al todo en mi vida. Es que tanto de esta prueba vamos a participar. La primera prueba, que era la del amor, como decíamos hace un momento, es probable que lo podamos llegar a sentir si es que nuestra vida en la divina voluntad es total. La prueba de la cruz, eso solamente en algunas almas que Dios escoja para participarles sus sufrimientos reales. Físicamente. O sea, físicamente. Pero eso no depende del alma. Okay. Eso depende de Dios. Y Jesús escogerá por motivos de Él, totalmente de Él, a un alma para participarle esos sufrimientos. ¿Quién sabe? Okay. Este sufrimiento, o sea, sentirse sola sin el querer divino, esto es de todos nosotros. Claro. Y lo hemos estado pasando continuamente. Por eso puse este ejemplo. El día que te paras con fervor, divina voluntad por aquí, divina voluntad por allá, divina voluntad por todos lados. El día que te paras fría, voluntad humana por aquí, voluntad humana por allá, voluntad humana por todos lados, pero no voluntad divina. ¿Y eso es fallar en la prueba? No me conviertas en juez. No pregunto, porque si uno se levanta con esta frialdad, ¿no? De la que habla mucho Jesús durante todos los escritos, ¿no? Bueno, por lo menos al principio. Y si en lugar, por ejemplo, de la frialdad, ¿no? De ser divina voluntad, ¿no? O seguir buscando con ese doble esfuerzo, ¿no? La divina voluntad o el divino querer. Uno es voluntad humana, o sea, regresa a la voluntad humana, ¿es fallar en la prueba? ¿O parte de esa preparación es fallar en la prueba? Pienso que regresar a la voluntad humana sí sería fallar a la prueba, pero si con toda la frialdad que pudieras amanecer, permaneces fiel a estarte uniendo, te forzas. Pero yo pienso también que es esta parte de que ahí te das tú cuenta quién es uno y quién es Dios. O sea, que sin Él no puedes. Y lo experimentamos, ¿no? Hay veces que uno quisiera volar en el divino querer y no es tampoco que me haya despertado fría o así. ¿Qué es esto, Señor? O sea, ¿por qué no puedo volar? Y entonces uno dice, bueno, es que así me quiere. Y es estar atenta, ¿no? Que no pensemos que es de uno, sino que todo viene de Él. Estar atentos todo el tiempo, ¿no? Pero no dice... adelante. No. ¿No sería también, digo, como esto también de lo que habla Jesús, ¿no? De estar como entrenando al alma, ¿no? Donde le permite entrar y salir, ¿no? Entonces aquí me entra confusión, ¿no? O sea, ¿es fallar en la prueba o es parte del proceso? Por eso, yo pienso más o menos como... Yo pienso más o menos lo que decía Rosy. O sea, parte de la prueba o la prueba no es otra más que el hacerte sentir así. Pero una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Entonces yo puedo sentir la ausencia, pero me forzo
y continúo haciendo las cosas como virtud. Y entonces soy fiel a la parte que me toca a mí hacer. Entonces es más o menos lo que continúa, porque dice Luisa, yo al oír esto he dicho, ¿cómo podía yo seguir esos vuelos sin ti? Me faltaba la luz, y si empezaba, no terminaba, porque no estaba conmigo aquel que haciéndome todo presente me hacía obrar por todos, haciéndome vincular todas las relaciones entre el Creador y la creación. Mi mente nadaba en el vacío sin encontrar a ninguno. ¿Cómo podía hacerlos? Y creo que es lógico. Sin la capacidad de la divina voluntad, no me puedo encontrar en toda la humanidad. No me puedo encontrar en todas las cosas creadas, ¿no? Mi voluntad no tiene esa capacidad. Y entonces Jesús le dice, tu empezar era hacer, y el dolor de no poder terminar era cumplir. ¿Sí se entiende? O sea, el decir quiero hacerlo era ya un inicio, ¿no? Era un estarlo haciendo. Y el sentirme impotente, el sentir que no puedo realizarlo sin él, el dolor que me ocasiona eso es cumplirlo. ¿Sí se entiende? Ajá. Digo, Claro. Pues qué consuelo da eso. También, claro. Sí. O la pena, ¿no? Más Consuelo saber. La sola pena Saberlo. es estar pasando la prueba. Así es. Y cumplirla. Claro. Dice, por eso ánimo y fidelidad se necesitan. Ánimo para empezar. Fidelidad para cumplir. Claro. Dice, con un poco de pruebas está siempre más cierto y seguro. Y además, si no fue exentada ni siquiera mi reina mamá de estas pruebas, ¿querrías tú ser exentada? No, pues no. Esto es algo también interesante, porque aquí nos pone a la Virgen en la prueba. Pero hay que recordar que esta prueba la Virgen la pasa en la eternidad. Sí. No la pasa en el tiempo. Curioso, ¿no? Bueno, creo que prácticamente sería lo Bueno, más... Tomás, y aunque fue la prueba en la eternidad, estando ya aquí en el tiempo, aún, estaba la voluntad humana, pudiera haber salido. O sea, es que la prueba es constante, ¿no, Tomasini? Sí, nada más que hay que recordar que la Virgen es inmaculada. O sea, ¿por qué Jesús no puede transmitir los bienes de su redención antes de morir? Y la única excepción fue en María. O sea, sí se hizo. María se redime gracias a los méritos anticipados de su Hijo, pero es la única. Pero después, ¿por qué incluso San José no puede hacer uso de la redención de Jesús antes? Y se tiene que ir al seno de Abraham a esperar la muerte de Jesús para poder salir. Porque, bueno, él en nombre de todos, ¿no? Tenía que dar cumplimiento a esa vida divina, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Jesús tenía que rehacer nuestra vida, la de cada uno, desde el momento de nacer, desde el momento de empezar a existir, hasta el último aliento, hasta el último respiro nuestro. Entonces él tenía que dar el último respiro también. Esa es una de las razones, pero la otra y principal, y digo principal porque lo va a repetir en Luisa, que teóricamente Jesús se hubiera podido salir. O sea, Jesús también estuvo a prueba. Dije, Es lo que hablamos al principio, ¿no? Teóricamente. Chin, ya contesté la pregunta para el premio. Perdón. Teóricamente Sí. existía la posibilidad de salirse. Teóricamente. Entonces sí estuvo a prueba la humanidad. Es que creo que es teóricamente. Sí, Teóricamente. Teóricamente se nos puede caer ahorita el edificio encima.
pero no se está cayendo ni se va a caer. ¿Sí me explicó? Teóricamente. Y digo teóricamente así, y a propósito por Luisa, porque Luisa no puede transmitir el reino hasta que muere, porque en el momento de su muerte es donde se le pone el sello de vida divina cumplida. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que en el último instante de su vida su voluntad humana se revele y diga no. O sea, existe la posibilidad. La posibilidad. Exacto, posibilidad. Sí, claro, ya entendí, es teóricamente la posibilidad de que Jesús hubiera salido. Así es. Pero su naturaleza lo hace imposible. Así es. Así que la pregunta sigue en el aire, por favor. Sí, porque esto a mí me crea una duda, doctor, y perdón. Hay un momento en que Luisa anda queriéndose salir cuando no desea que el confesor sea quien venga a sacarla de su estado habitual. Y entonces como que se quería salir de la voluntad y le dice Jesús, lástima, o sea, demasiado tarde. Y le explica que ya no puede salir. Entonces, teóricamente también se aplica a Luisa porque de alguna manera ella no podía salir. Yo creo que es porque como están, y es teoría mía, están rehaciendo, tanto Jesús como Luisa, están rehaciendo nuestra vida divina. Tenemos la oportunidad de, si no vivimos en la divina voluntad, en nuestro último respiro, unirnos, tomar ese acto de voluntad, ese acto divino. Y aunque no fue una vida continua, el último respiro nos pueda dar un acto en la divina voluntad y meternos, pues. Pero entonces no es vida divina, ¿no? No es vida, es un acto, pero al menos llevas un acto de vida divina en el último respiro. Y pienso que pueda ser por eso que le dice Jesús a Luisa para obviar esto. Sáquenos de la... Dice, tu muerte será la confirmación a todo lo que te he dicho. Así será del reino de mi divina voluntad, cuando haya dicho todo, de modo que nada pueda faltar para poder recibir el bien de conocerlo y para poder poseer todos sus bienes. Entonces no tendré más interés de tenerte sobre la tierra. Primer punto, necesitaba decirlo todo. Claro. Mientras no pongan los tapetes, el palacio no está completo. Aunque ya esté el edificio, estén las puertas, estén las ventanas, pero si no están los tapetes, no están los muebles, no está completo. Primera razón. Y luego le dice, quiero decirte una cosa para ti muy consoladora y para mí de gran gloria. Cuando mueras, en el tiempo, sucederá de ti lo que sucedió de mí en mi muerte. Yo en vida obré, recé, prediqué, instituí sacramentos, sufrí penas inauditas y hasta la misma muerte. Pero mi humanidad pudo decir que casi nada vio en comparación del gran bien que había hecho. Ni los mismos sacramentos tuvieron vida mientras yo estuve sobre la tierra. Es interesante. En cuanto morí, mi muerte selló todo mi obrar, mis palabras, mis penas, los sacramentos, y el fruto de mi muerte confirmó todo lo que yo hice e hizo resurgir a vida mis obras, mis penas, mis palabras, mis sacramentos instituidos por mí y la continuación de su vida hasta la consumación de los siglos. Así que mi muerte puso en movimiento todas mis obras y las hizo resurgir a vida perenne. Creo que queda claro. Ahora dice, así sucederá de ti. Mi voluntad que vive en ti, que te habla, que te hace obrar, sufrir, nada dejará perecer, ni siquiera una palabra de las tantas verdades que te he manifestado sobre mi voluntad. Todo lo pondrá en movimiento, todo lo hará resurgir. Tu muerte será la confirmación de todo lo que te he dicho.
Digo, creo que es muy claro, ¿no? Como alguien que tiene una herencia, bueno, alguna persona que tiene propiedades y tiene que morir para que entonces se reparta la herencia. Así es. Pero entonces, ¿y eso también aplica para nosotros o solo para Luisa? No. O sea, Luisa era la fundadora. Ajá. Entonces, Luisa lo tiene que fundar, tiene que establecerlo para poderlo heredar. Ahora, ya está establecido el reino ya no depende de nosotros. El reino ya está. Ahora, lo único que depende de nosotros es que se transmita a nosotros. Yo puedo hacerlo fallar. Yo puedo vivir en la divina voluntad, estar muy bien, siempre en la divina voluntad, pero el último día de mi vida puedo decir no. Por la desesperación, por la frustración, por la negación, por todo lo que viene en el momento de saber que voy a morir. ¿Sí? O quizá una pasión demasiado fuerte, no sé, algo físico. que Un apego a esta vida. Un apego a esta vida. Un resquicio que haya quedado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues tenemos esa posibilidad. Nosotros sí tenemos la posibilidad abiertamente de salirnos. Y inclusive nos estamos saliendo continuamente. Y con esos actos de divina voluntad, aunque yo diga no al final, ¿Qué tiene? pues no se pueden perder porque son actos divinos. No, son tuyos. Pero ya no sería bien. A ver, pero sí, No los tome. A ver, no nos vamos a meter en esto. Sí, vamos a ponerlo en Adán. Ujú. Adán tuvo actos en la divina voluntad, sí, pero no tuvo continuidad, no continuó y no hizo vida. Nada más hizo actos. Ajá. Por lo tanto, esos actos son vidas divinas que quedaron, o sea, dentro de Dios mismo, pero como propiedad de Adán. Por lo tanto, en el momento que Adán se sale, ya no, esos actos quedan en Dios, pero son de Adán. Adán continúa vida humana, muere en vida humana y tiene que esperar a Jesús. Llega Jesús, sale Adán y en ese momento se le entregan aquellos actos que hizo. Y por eso es que cuando Luisa le pregunta a Jesús qué santidad tendrá Adán, Jesús le dice: Adán es el santo más santo que existe. Más que San Francisco de Asís, más que San José, más que todos. Entonces aplicaría exactamente Porque igual. es el único que tiene actos en la unidad de su voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso le da una santidad inmensa. Con nosotros va a pasar igual, por eso siempre hablamos de que la santidad en la divina voluntad es igual que la santidad humana. La santidad humana tiene dos vertientes: la santidad, el salvarte, y el ser perfecto. El salvarte, bueno, eso equivale a conseguir el cielo, y con cumplir las virtudes es suficiente. Cumplir las virtudes, cumplir los mandamientos, perdón. Y esforzarte un poco, y el día de tu muerte te arrepientes y dices sí, y listo. O puede ser perfecto, que es la santidad que han conseguido todos los santos, llevando en modo heroico las virtudes, sobre todo las virtudes teologales. ¿De acuerdo? Bueno, la santidad en la divina voluntad es lo mismo. Ahora, yo entro a vivir en la divina voluntad, me atrae, me gusta, me esfuerzo, pero nunca hice vida, nunca continué. Siempre le di vida a intervalos a mi voluntad. Pero los momentos en que Jesús me da su voluntad, me la presta, y yo hago actos dentro de esta unidad, son actos divinos que quedan en el cielo, que quedan en Dios, pero son míos. Entonces dice Jesús que al alma que ha hecho, aunque sea un acto de su voluntad, a ver cómo le hace, es un decir, o sea, Sí, claro. a ver cómo le hace, pero tiene que salvarla, porque hay una vida divina que le pertenece a esa alma. Entonces nosotros tenemos esa doble posibilidad. O me puedo poner en el punto de hacer actos en la unidad de la divina, del querer divino, y tener una santidad enorme, ya divina, pero no vida, o hacer vida completa. Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien.
Entonces esto de hasta la muerte creo que queda claro. Bueno, ¿por qué le llaman recién nacida? ¿Cuál es el punto? Siempre mi pequeña recién nacida. Y ahora ahí sabemos que en el mundo ya hay comunidades de los pequeños hijos de su voluntad. Ah, sí. ¿Sí? ¿Y por qué no ponerle los pequeños recién nacidos de su voluntad? Pero ¿cuál es el origen de este pequeño recién nacido? Un recién nacido no tiene actos. Bueno, solo el acto de nacer. Pero la vida está hecha de la sucesión de actos que tenemos. Uh-huh. Entonces, conforme va pasando el tiempo, nuestros actos van creciendo en número. Uh-huh. Y pues son actos hechos por nosotros. Así es. No, y Un depende- recién nacido en la divina voluntad tiene 0 actos humanos. Uh-huh. Y Luisa llegó a esto, a no tener actos humanos en ella, sino ser como una recién nacida, 0 actos. Todo lo que de ella salía y se hacía no era hecho por Luisa, era hecho por Jesús. Entonces, refiriéndose a Luisa, ella era una recién nacida en lo que es vida humana. Claro. Bueno, y también un recién nacido depende totalmente, por lo menos de su mamá y de la persona que lo auxilia a traerlo. Sí, O suponiendo que nadie le auxilie, que nazca solito, depende también totalmente de su mamá De quien para adopte. sobrevivir, ¿no? Al momento de nacer, si un bebé no es atendido, por lo menos por la mamá, usted lo sabe mejor que yo. Ah, yo creo que Sí, yo creo que sí. Entonces el bebé muere, ¿no? Se muere. Entonces, también como recién nacido, pues dependemos depende todo. totalmente de Jesús. Depende de todo del medio externo, Claro. de otras personas. Así es. A eso Jesús lo pone en el punto del abandono total, Claro. ¿sí? Y del desapego, o sea, entrégate a lo que te venga dado. Pero eso es algo que incluso podríamos decir que es indecoroso para la persona adulta. Se considera como algo funesto, es decir, es un atenido. Sí se entiende la palabra atenido. Depende de los demás para moverse. Es un dejado, es un mantenido. Híjole, ya hay cosas Mandilón, peores. Gorrón. Sí, ¿Cómo dijiste? hablando de los hombres, un mandilón. Mandilón. Bueno, eso ya no me gustó. Pero así es. Sí. Sin embargo, la parte que dice Rosy, yo creo que esa es la más importante. Porque es el nunca darle vida a un acto de mi voluntad. Y se lo dice Jesús. Le dice, recién nacida significa estar en acto de nacer. Y como tú debes renacer en cada acto tuyo en mi querer, y no solo eso, sino que mi voluntad para rehacerse de todas las oposiciones de las voluntades humanas, quiere llamarte en mi querer a hacerte renacer tantas veces, por cuantas veces las voluntades humanas se han opuesto a la suya. Por eso es necesario conservarte siempre recién nacida. A quien está en acto de nacer es fácil hacerla renacer cuantas veces se quiera y conservarla sin el crecimiento de la voluntad humana. Pero cuando el alma crece, resulta más difícil conservarla sin la vida del propio yo. Pero esto no es todo. A la recién nacida de mi voluntad era necesario, conveniente, decoroso para ella y para nuestra misma voluntad, que se uniera a aquel acto único del Eterno que no tiene sucesión de actos. Esto es importantísimo. Dios podríamos decir que es, en este sentido es el recién nacido. Claro. Es un solo acto. Siempre. Siempre, 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 nunca cambia. Entonces, nos está hablando de que si yo no soy el recién nacido, siempre voy a estar en posibilidad de darle actos a mi voluntad. Y entonces voy a estar cortando la vida divina que se está formando en mí. Pero este punto, el final, es excelente,
porque quiere unirla al acto único de Dios, y ese acto único de Dios no tiene sucesión de actos. Entonces el alma debe llegar a poseer ese acto único de Dios como propio y debe permanecer siempre en él. Y no tener un acto más. Nunca volver a ser un acto más. Esto es. Dice, y así como este acto único da al ser divino toda la grandeza, la magnificencia, la inmensidad, la eternidad, la potencia, en suma encierra todo para poder hacer salir de este acto único todo lo que quiere. Así nuestra pequeña recién nacida en nuestra voluntad, uniéndose con el acto único del Eterno, debía hacer siempre un solo acto, esto es, estar siempre en acto continuo de nacer, hacer siempre un solo acto, nuestra voluntad. Y mientras hace un solo acto, renacer continuamente. Pero ¿a qué cosa renacer? A nueva belleza, a nueva santidad, a nueva luz, a nueva semejanza con su Creador. Entonces creo que queda claro, no sé si, ¿qué quiere decir recién nacido de la divina voluntad? Ahora, ¿querremos llegar a ser recién nacidos de la divina voluntad? Sí, sí queremos. Claro que sí queremos. Permanecer ahí constantes. Ojalá, o sea, porque esa es como la meta final, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí toma plenitud lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Que tenemos que ser como el más pequeño, ¿no?, de los niños, para entrar al reino de los cielos. Toma plenitud, ¿no? Porque ahora se entiende. Bueno, no solo se entiende, sino se magnifica, ¿no? Porque es ahora en divina voluntad. Entonces el más pequeño de los niños, pues es un recién nacido, ¿no? El recién nacido es más chiquito que un niño, ¿no? Sí, como que todavía así está como si estuviera en el seno de la madre, ¿no? Para nacer. Como que es más, ¿no? Como que se encuentra todavía en el seno del padre a nacer. No puede recién ni nacido caminar, todo el tiempo, ¿no? Ni ir por su alimento, todo lo recibe de la mamá, ¿no? Así es. O sea, hasta la nalgada que necesitan para Bueno, para ya ayudar, ¿no? te metiste ahora sí en Esa problemas fue de primera castigo. respirar. No. El recién nacido ni siquiera ha respirado porque no le han dado la nalga. Eso, pero eso de la nalgada, por favor, eso es una utopía. Ok. ¿Sí? Es algo que en realidad no existe. ¿No? Ay, solo pasa en las que si te la películas. Eso nada más pasa en las películas, o sea. Entonces no nos dieron nalgada. ¿En serio? Yo no sé si el doctor que te atendió dice, Terminemos con el rencor a los ginecólogos en el momento de nacer. No, No pero nos dieron nalgada. Seguro que para que será reaccionara, nalgada. ¿no? O sea, el ¿El niño niño llora solito? Chillón que es. No sé, Llora nunca he solito. tenido bebé. No, por eso. Llora junto con el doctor. Si le costó trabajo, el doctor está llorando y dice, llora. No se les da nalgada. No. Se les estimula. Cuando nacen un poco deprimidos, se les estimula, se les aspira para sacar flemas, todo, pero así de nalgada, no. Eso no sé quién lo inventó, cuándo lo hacían. Calumnia. Y me sonó raro así que nazcan deprimidos. No, sí, hay bebés No que sé, nacen deprimidos. deprimidos. Sí, Hay Un psicólogos trabajo- para bebés. No. Ay, no. Yo No sí- me refiero a ese tipo de depresión. No es una depresión emocional. No, el es trabajo de fisiológica. parto, Fisiológica. implica un esfuerzo supremo Ok. para el bebé. Y a veces cuesta mucho trabajo sacarlos. Y es un bebé que está sufriendo ahí adentro, está sufriendo asfixia, está sufriendo por traumatismo, por la compresión que está sufriendo en su cabecita, y a veces nacen totalmente deprimidos por el esfuerzo. e incluso mueren por el esfuerzo de nacer. Ok. En una cesárea, si se atora, o sea, y no hay forma de sacarlo pronto, también. Así que no se trata de depresión emocional, de crisis no. existencial. Que diga el Aquí niño, ¿qué hago aquí afuera? No quería yo venir. Bueno, creo que ya nos desviamos. No, Sí, es totalmente. una plática de ginecología, Está bien. de obstetricia. Fue un comercial. Ahora, algo que también nos cuesta mucho trabajo, y ha habido personas que se han atrevido a decir, yo no puedo creer en que un bien tan grande
Dios lo tenga exclusivo para determinada época. Bueno, pues entonces Jesús no debe haber nacido hace 2000 años, ¿no? No, por eso. Pero no sé si lo hayas oído. Yo creo que sí. Lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado juntos. Y esto es curiosísimo porque en realidad un bien tan grande, en el momento de que se expone y que dice este bien es para de aquí en adelante, luego viene el reclamo de decir, bueno, ¿y por qué antes no? ¿Que Dios no es universal? Bueno, pues la simple y sencilla razón es que, por ejemplo, la redención llegó en un momento dado de la historia y los anteriores, aunque la van a disfrutar, pero tuvieron que estarse sin ella durante mucho tiempo. La plenitud de María. La plenitud de María, la redención, todos los que estuvieron en el seno de Abraham. Si lo pusiéramos en el tiempo, el que murió un segundo antes de que muriera Jesús, se tuvo que ir un segundo al seno de Abraham. Y Abel tuvo que pasarse 4000 años. 4000 años allí, en el seno de Abraham. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿Sí se salvó? Abel sí. Caín es el que no. Ah, no, perdón. Sí. Entonces, estas cosas son así. Jesús mismo en el Evangelio dice que los profetas y los patriarcas y los profetas hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Hubieran querido oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. O sea, Dios tiene tiempos. Claro. Y eso no es ningún problema, ¿no? Bueno, entonces Luisa se pregunta esto mismo y dice, ¿es posible que después de tantos siglos de vida de la Iglesia, en que ha hecho salir tantos santos, y muchos de ellos han hecho asombrar cielo y tierra por sus virtudes y maravillas que han obrado, ¿no debían ellos obrar todo en el divino querer, en modo de formar este plano que tú dices? ¿Estabas esperando propiamente a mí, la más inhábil, la más mala e ignorante para hacerlo? Me parece verdaderamente increíble. Y bueno, pues este es el planteamiento, o sea, el planteamiento que muchos se lo hacen. Y muchos han dicho, ¿cómo? ¿Los santos no han vivido en esto? Bueno. Y quieren, a fuerza de razonamientos y cosas, meterlos en que sí vivió en la divina voluntad, y dan argumentos y pues no, hay que darnos darnos a cabida en la cabeza de que hasta que Luisa llegó y tuvo el reino, es que pudo, hasta que muere. Y hasta que termina con esta misión universal, porque también abarca para los demás, para los del pasado, que pues solo después de Luisa. Así es. Y antes de Luisa no hubo quien. Le dice Jesús a Luisa, por eso en este tiempo te he hablado siempre de mi querer y de los efectos sublimes e indescriptibles que mi querer contiene, y que a ninguno hasta ahora he manifestado. Mira cuantos libros quieras y verás que en ninguno encontrarás lo que te he dicho a ti de mi voluntad. Creo que son palabras muy, muy claras, que ya por sí mismas sería suficiente, ¿no? En otra ocasión le dice, el inicio de la santidad del vivir en mi querer quiero que seas tú. Digo también más claro, ni el agua. En otra ocasión Luisa estaba con la misma idea. Dice, es posible que después de tantos siglos de vida de la Iglesia que ha hecho salir tantos santos, y muchos de ellos han hecho asombrar cielo y tierra por sus virtudes y maravillas que han obrado, ¿no debían obrar todo en el divino querer, en modo de formar este plano que tú dices? Creo que esto vamos a tomarlo para una gran incógnita que hay, y que ha habido personas que se han equivocado y que han asegurado
lo contrario de lo que vamos a decir ahorita. Y no me refiero a cualquier persona, sino personas que están reconocidas a nivel mundial como exponentes de la divina voluntad. Okay. Se dice, y dicen ellos, que Eva también vivió en la divina voluntad. Okay. Y que sería indecoroso para Adán tener una compañera que no fuera de la misma naturaleza, de la misma santidad. ¿Sí? Que sería indecoroso para María haber tenido un esposo que no viviera en la divina voluntad, San José. ¿Sí? Y entonces aseguran que vivieron en la divina voluntad. Y esto es un desmentir a Jesús. Esto es un decir, Jesús está equivocado, Jesús no dijo eso, y tratar de corregir ahí. Creo que estas dos partecitas han sido muy claras, ¿no? Claro. O sea, eres la primera. Y entonces Jesús le dice, mi sabiduría tiene medios y caminos que el hombre ignora y está obligado a inclinar la frente y a adorarlo en mudo silencio. Y no le toca a él dictarme leyes, decirme a quién debo escoger y el tiempo oportuno que mi bondad dispone. Además, debía primero formar los santos que debían semejarme y copiar en modo más perfecto, por cuanto a ellos les es posible, mi humanidad. Esto es importante. Debía primero formar los santos a imitación de mi humanidad. No nos vamos a meter en los porqués, pero si Jesús lo está diciendo, bueno, o le creo o no le creo. Y aquí hay un problema. Si yo no le creo en algo de lo que está diciendo aquí, entonces todo lo demás es cuestionable. Y queda a libre interpretación y a libre decisión de mi criterio qué cosa es cierta y qué cosa no es verídica. Por lo tanto, los escritos de Luisa ya no serían lo que son. Claro. O crees todo o no crees nada. Así es. O sea, no puedes- Y muchos lo ponen en tela de juicio porque dicen que es una revelación privada, ¿no? Así Entonces dicen, no, revelaciones privadas no es el Evangelio. es. Ujú. Entonces, pues ahí tampoco hay punto Pero de en el Evangelio argumentación. también. Claro. No aceptan el Evangelio. Jesús diciendo, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y esas personas lo único que hacen es, ante la gente, ponen un telón de conocimiento, ponen un telón de magnificencia y de bondad divina, pero ponen un telón de ignorancia y de negación a las palabras de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es estar abiertos y decir, bueno, si así es, así es. Claro. Punto. Tú eres la primera. Tú eres la primera. Sí, es clarísimo sus lecturas. Así es. Con esto, yo pienso que tenemos una idea un poquito más clara de Luisa. Nos faltaría nada más el mencionar un poco el que Luisa es única. No va a haber otra. Como María. ¿no? Como María. No va a haber otra Luisa, no va a haber una continuadora, no va a haber alguien que venga a completar el mensaje de la divina voluntad. No. Simplemente en Luisa se completa, se dice todo y Luisa termina. Vendrán otros que hablarán, que escribirán mucho sobre las verdades y quizá logren poner cosas que Luisa quizá no puso. Pero agregar una nueva verdad no se puede porque tendría que ser revelada. Claro. Y eso ya no lo va a hacer. Así que amigos, pues un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Ahora sí, muy bien acompañados. Sí. Y nos vemos la próxima semana, nos oímos la próxima semana, donde ya empezaremos prácticamente a hablar de la divina voluntad. Yo creo que con esto lo de Luisa ha quedado Bastante más o menos claro. La Sí. respuesta, por favor, de la pregunta que nos había hecho al inicio. ¿Fue la humanidad de Jesús probada? Bueno, es que ya no nos alcanza el tiempo y es muy largo. No se pierdan Podemos- el próximo programa. Y por mientras piénsenlo. Hasta luego. Ajá, pongan sus respuestas en YouTube.
reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.